transmisión de Bolivia al mundo. Hola, bien. Ya. Bueno, estamos al aire nuevamente, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos acá con unos invitados, bueno, de lujo, bueno, no sé si ya invitados, ya son de la casa prácticamente, con Vidal y Carlos. Vidalcito, bienvenido. Muchas gracias. Carlitos, bienvenido. Realmente me alegra siempre tenerlos acá. Antes de ir al tema que vamos a hablar, de la historia del órgano electoral, quisiera que nos des una breve opinión, Vidal, respecto a lo que has visto sobre las manifestaciones de los cívicos de Potosí en demanda de su pliego petitorio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo has visto este tema, Vidal? Bueno, en principio agradecer la invitación. Un saludo a Carlos, un saludo a Humbert y un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos ven, ¿no? Entonces, es importante sobre este tema que es muy espinoso, muy complejo, muy difícil todavía de digerir, pues las posiciones se han radicalizado aún más. Es decir, tenemos a un comité cívico que con su pliego petitorio de 26 puntos no se encuentra, o por lo menos ha asumido una no aceptación a un diálogo, si es que no está el presidente Evo Morales. Entonces, habría que ver este tema de manera un poco más detallada, tomando en cuenta de que tanto el gobierno ha tomado la decisión de no negociar directamente con ellos, pues entiende que ya se han atendido las demandas. Entonces, si hacemos un análisis de estas dos posiciones, encontramos de que, por una parte, el comité cívico se ha trincherado de manera no muy saludable en su postura, y el gobierno del mismo modo se ha trincherado en su postura. Entonces, la única alternativa para poder distender este conflicto es que ambas partes cedan un poco. Ahora, esto desde un punto de vista más analítico, ¿no? Desde un punto de vista más político, habría que ver el tema del siguiente modo. Si bien el gobierno acusa al comité cívico de que ellos están ganando protagonismo y están siendo secundados por diputados que representan a los partidos neoliberales, también es importante e interesante también mencionar que el comité cívico ha logrado aglutinar dentro de sus filas a los mineros cooperativistas y también a los mineros asalariados. Esta configuración de incorporación de actores, porque no solamente son ellos, sino son los universitarios, son demás sectores, hace que este conflicto empiece a robustecerse y empiece a tener mayor adhesión de parte del pueblo potosino. En conclusión, si no se logra de alguna manera flexibilizar la posición del gobierno, este conflicto tiende a masificarse y extenderse en el tiempo. Y como consecuencia, se puede avisorar que La Paz va a estar nuevamente, va a tener que sufrir los embates de la movilización de este sector social y el bloqueo de sus calles. Como conclusión, es importante instaurar una mesa de diálogo en la cual se haga un diálogo sincero y franco. El gobierno en ese momento maneja cifras importantes acerca de la inversión que se ha desarrollado en Potosí. Sin embargo, entiendo yo que las reivindicaciones que tiene el Comité Cívico Potosinista giran en torno a promesas que en cierto sentido, o como ellos lo ven, no se han cumplido. Entonces, para limar esas asperezas es importante generar los espacios necesarios de diálogo y poder converger en una solución compartida donde todos ganen, ¿no? No, Vidal, importante tus apreciaciones, pero habría que también analizar respecto a que Potosí históricamente siempre fue olvidada, ¿no? Al menos lo que se ha manifestado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque estas demandas ya son desde el 2010 y que no se logran cumplir. Y realmente es una pena porque en este caso, Vidal, para mí el gobierno pretende dividir, porque hace días nomás atrás el vicepresidente se reunió con los 40 alcaldes, ¿no? Gobernación, organizaciones sociales, pero que eran afines a más, ¿no?
Y a veces también se le ha disminuido esta movilización del Comité Cívico de Potosí, de los cívicos, ¿no? Como si fuera un pequeño grupo, como si realmente fuera una minoría, y cuando realmente las imágenes dejan mucho que desear. Miles salieron a las calles en Potosí a protestar, a que se les atienda, ¿no? Inclusive acá vinieron los mineros a reforzar, ¿no? Entonces, pareciera que el gobierno no ha tomado o no ha considerado esto como un punto importante en su agenda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuevamente seguimos en esa lógica de Potosí olvidada, Potosí olvidada, Potosí olvidada? Bueno, a ver, evidentemente, si uno revisa la historia, encontramos en Potosí un lugar en el cual al cual Bolivia le debe demasiado, desde la época de la colonia con la extracción de la plata, o en la época en la cual en el siglo XIX Potosí era el sostén de este país. Y es evidente que hay una sensación térmica en el ciudadano común de que hay una insatisfacción que ha ido creciendo a partir de las expectativas y las demandas que no han sido cumplidas. En ese orden de cosas, es evidente que el gobierno sea acusado de no poder cumplir estas expectativas y demandas. Sin embargo, no olvides de que estamos a 9 años de la llegada al poder de Evo Morales, y querer de alguna manera subsanar 200 años de historia, es más, casi 500 años de historia de atraso, de olvido, de abandono hacia el pueblo potosino, sería demagógico. Es decir, no puedes en 9 años revertir 200 años de vida republicana y más de 400 años desde la época colonial. No puedes revertir una época de olvido, de abandono y de retraso, ¿no? Entonces es importante también precisar esto, ¿no? Si bien el gobierno está recibiendo duras críticas porque no está atendiendo o no se está sentando a la mesa de diálogo, es porque en este momento las posiciones están muy radicalizadas. Los del Comité Cívico quieren sentarse con el presidente les cedió y los convocó y uno. Entonces, por una cuestión de descoordinación y quizá de desconfianza, no lograron llegar a reunirse en Uyuni. Entonces, la reunión que tú mencionas en la cual el vicepresidente o el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, convoca a los alcaldes de Potosí, no es que sean afines al MAS, son del MAS. Y son del MAS porque han ganado las elecciones con la sigla política del MAS. Entonces, eso no le quita ningún mérito y eso no le quita ninguna legitimidad a la reunión. Lo que sí es importante mencionar es que a partir del pliego petitorio, que me parece interesante, la instalación de fábrica de cemento, que en palabras del presidente Morales, según se comenta, una fábrica de cemento que aparentemente llegaría a costar 49 millones de dólares. Entonces, la cifra es muy exorbitante y uno de los argumentos por el cual se rechaza, estoy hablando del aeropuerto, perdón, por el cual se rechaza el aeropuerto es porque técnicamente es inviable, es mucho. El tema de la fábrica de cemento, de acuerdo a las declaraciones de distintos ministros, no sería rentable. Entonces, si uno va analizando minuciosamente cada uno de los puntos, va a encontrar que hay óbices, obstáculos, por un lado, y al mismo tiempo hay impedimentos técnicos. Pero también hay un plano político, ¿no? El tema de, yo me reúno con mi grupo porque es de mi partido, ¿no? Hay una intención de dividir, ¿no? Y también una intención respecto provocativa, ¿no es así? De decir, pues yo me reúno con los alcaldes porque son de mi partido y con los cívicos no me reúno, ¿no? Realmente eso es lo que no se puede entender, ¿ya? Y la población misma se da cuenta y dice que hay mucha soberbia por parte del gobierno. A ver, en principio hay que aclarar lo siguiente: la convocatoria al diálogo, tanto de las autoridades municipales como de las autoridades originarias, incluía e incorporaba en la convocatoria al Comité Cívico. Ahora, el Comité Cívico no aceptó porque entendía o tenía por lo menos el mismo criterio que acabas de vertir. Es decir, no nos vamos a reunir con una pléyade o con un séquito que secunda al MAS.
pero eso no necesariamente tenía que ser un obstáculo para instalar una mesa de diálogo. No olvides que uno de los pliegos petitorios que ellos tienen es la construcción de un hospital de tercer nivel o uno de segundo nivel en Yayagua. De acuerdo a las cifras que se manejan, el hospital de segundo nivel en Yayagua, en el norte de Potosí, ya estaría en licitación. Entonces, lo que en este momento falta es una consonancia entre estas demandas, que son legítimas por supuesto, y lo que el gobierno está haciendo y está invirtiendo en Potosí. Es decir, hay dentro del pliego petitorio estas demandas que están ya siendo atendidas, o por lo menos están en proyección o ejecución. Entonces es importante, para aclarar a la población, que mientras no se sienten, mientras no se distienda, no haya una distinción de las posturas, va a ser muy complicado. Entonces, lo saludable en este momento sería que el presidente acceda a reunirse con ellos, pero tiene que ser una reunión cerrada en la cual salga pues humo blanco y se logre desactivar esta movilización, porque con una reunión entre el presidente y estos representantes que están muy cuestionados de parte del gobierno, se desactivaría inmediatamente la movilización. Entonces, esto también, como tú mencionas, parte de una voluntad política, pero es impedimento en este momento, por lo menos no se llega acá por la postura que han asumido y por cuestiones estratégicas. La última, Vidal, ¿tú crees que hayan perdido credibilidad sus ministros del presidente Morales? Porque ahora lo que ellos quieren es reunirse sí o sí con el presidente, ¿no? Y pareciera que el interlocutor válido en este gobierno es Evo, ¿no? Las reuniones tienen que ser con Evo, y realmente uno dice, entonces, ¿para qué tiene colaboradores el presidente si no va a poderse reunir, ¿no? Entonces, ¿no será que ha pedido credibilidad a los ministros? Esa es una pregunta quizá un poco incómoda, porque habría que secundarse en una encuesta y preguntarle a los ciudadanos si es así. De acuerdo a la percepción del pueblo potosino y a las actas que han sido incumplidas según ellos, habría ese sentir y ese desencanto con los ministros, ¿no? Y en función de eso es que se da la petición de reunirse directamente con el presidente. Yo entiendo que la petición de reunirse con el presidente es en función de querer ya no salir de una negociación, de una mesa de diálogo en la cual no se va a llegar o no se va a concretar los objetivos que se han planteado. Entonces es importante separar esto, ¿no? Una cosa es el presidente de Estado como tal, y su palabra, que vale más que un ministro, que es un interlocutor válido, pero que no tiene la misma capacidad de decisión, porque en este caso el que tiene la última palabra es el presidente, ¿no? Entonces puede venir un ministro y para tratar de apagar el fuego o para evitar que las llamas se aviven más, puede llegar a prometer muchas cosas, pero si no está secundado o no tiene una propuesta o una postura que esté económicamente, que no sea económicamente viable, va a ser muy complicado. Entonces, por eso muchas veces las actas de entendimiento que se han firmado entre el Comité Cívico y los ministros de Estado no han llegado a buen puerto, porque o se ha llegado a ofrecer demasiado sin el sustento económico, sin el brazo económico para poder cumplir esto, o se lo ha hecho en función de querer apaciguar, ¿no?, la movilización que estaba en curso. Ya. Bien, amigos, amigas, antes de hablar, bueno, primero disculpen con Carlos, no lo hemos quitado bastante tiempo, él nos tiene que hablar de otro tema. Simplemente decirles, no hemos tratado de invitar los dirigentes cívicos de Potosí, pero lamentablemente no pudieron, tiene una agenda muy apretada. Hoy tenía que estar el vicepresidente del Comité Cívico de Potosí y a último momento nos dijo que no iba a poder. Lamentamos su ausencia, lamentamos que no pudo llegar. Sin embargo, estamos acá, ¿no?, hablando de este tema tan importante para la población, y vamos a hablar ahora del tema electoral, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia, de la reseña del órgano electoral a través de la historia, y acá nos va a dar una breve reseña nuestro amigo Carlos, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Humber? Carlitos, bueno, es un tema bastante arduo, realmente ameritado para un programa entero, pero quizás nos podría dar un breve resumen respecto a este tema tan importante, ¿no? O sea, la verdad sí es que es un tema que ameritaba muchísima más discusión de la que ha tenido hasta este momento. A muchos no les ha parecido coincidente de que los vocales de este nuevo Tribunal Supremo Electoral hayan sido escogidos durante la llegada del Papa.
Pero bueno, vamos a tratar de pasar de largo esas extrañas coincidencias y vamos a tratar de reflexionar un poquito acerca de cuál es el rol de esta entidad y más o menos cuál es su importancia para el mantenimiento de una democracia. Recordemos que, por definición, un régimen político es un conjunto de instituciones formales e informales que regulan el ejercicio y el acceso y el ejercicio del poder en una sociedad. Y si esta definición es correcta, entonces imagino que una entidad que tiene la potestad para dirigir los procesos electorales hasta sus últimas instancias, entonces juega un papel clave en la construcción de cualquier tipo de democracia. Y este es más o menos el papel de nuestra Corte Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral, como lo conocemos ahora. Ahora, partiendo de un corto ensayo que encontré acerca de la historia de esta entidad, de Salvador Romero, podemos identificar 4 etapas en su historia, ¿no? Él identifica en realidad 3 o analiza solamente 3 con la justificación de que la última etapa, que es desde de 2009 para adelante, es demasiado reciente como para poder ser analizada. Pero sí tiene un criterio, una evaluación respecto a las 3 anteriores etapas. ¿Cuándo se crea el órgano, la Corte Nacional Electoral? En 1956. En aquellos tiempos tenía la misión de, por así decirlo, ampliar o profundizar los cambios revolucionarios que estaba haciendo el MNR en toda la sociedad boliviana y ser como una de las 3 banderas, ¿no? Nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal o democracia universal. Ahora, durante esta primera etapa, que se inaugura en 1956 y que dura de 1981, nosotros podemos notar obviamente que se ha tratado de una etapa bastante discontinua, una etapa que ha tenido seguramente no más de 20 años de duración entre todos los gobiernos militares que han habido en la región. Y al mismo tiempo una etapa que Salvador Romero identifica como la etapa más instrumental de la Corte Nacional Electoral para con el MNR, tanto en la realización de los procesos electorales como en el control que se realizaba a los diferentes candidatos. En resumen, básicamente él sostiene de que se trató de una entidad controlada casi directamente por el MNR y que llevaba a cabo elecciones, pero no elecciones competitivas, ¿no? Y esta sería la primera etapa hasta 1981, una etapa caracterizada por una completa funcionalidad de la Corte Nacional con el gobierno. Luego una segunda etapa que parte de 1981 hasta 1991, que se caracteriza también por un control directo de los partidos sobre este organismo. Y eso tenía mucho que ver con el tipo de estructuración que tenía y la forma en la que se escogían sus miembros. Desde 1956 hasta 1991, los miembros de la Corte Nacional Electoral eran escogidos directamente por los partidos, es decir, los miembros de la Corte Nacional Electoral eran delegados de los partidos más importantes de aquellos tiempos. Y es por eso que cuando usualmente se realizaban elecciones, había influencia partidaria no formal, informal, pero directa por parte de los partidos en el máximo organismo electoral en la máxima entidad electoral de Bolivia. Esto obviamente llevó a una crisis de legitimidad que se resolvió en 1991, donde comienza la tercera etapa. En esta etapa, las organizaciones políticas más importantes del país deciden por acuerdo y sin la necesidad de efectuar demasiadas reformas judiciales, es decir, sin la necesidad de promulgar demasiadas leyes, sino básicamente con el instrumento o con los instrumentos legales existentes hasta ese momento, logran establecer un pacto político donde más o menos se trabaja como consignas la imparcialidad y la competitividad y la no intervención o la no influencia política sobre la Corte Nacional Electoral. Parte de este proceso de relegitimización, si tú quieres, ha sido también, ha jugado mucho en esto las personas que escogieron
las personas se escogieron para ser miembros de esta institución y para encabezar este proceso de reconducción o reestructuración, si tú quieres. En esos tiempos la única persona que en este momento me viene a la mente es el historiador Cajías, creo que es Huáscar Cajías, que estaba a la cabeza de esta corte nacional, otra vez, pero no estoy equivocando porque son bastantes Cajías. Pero bueno, entonces tuvo mucho que ver también con la calidad, el nivel de las personas que escogieron, ¿no? Y esta etapa, entonces, supuestamente dura de 1991 a 2006, ¿no? A 2009, lo siento, hasta nuestra última constitución. Y Salvador Romero en su ensayo dice, bueno, yo no voy a evaluar esta última etapa porque es demasiado pronto por hacerlo, el ensayo es del 2010, si no me equivoco, y dice, bueno, no voy a evaluar esta etapa porque es demasiado pronto. Pero creo que creo que Salvador coincidiría conmigo en que seguramente la evaluación que se podría hacer respecto al último periodo de la Corte Nacional Electoral de 2009 hasta ahora no ha sido exactamente brillante. Ojo, tampoco ha sido la misma historia instrumental de la primera etapa de 1956 a 1981, ni tampoco la historia de cuoteo político como en el de la segunda etapa de 1981 a 1991. Creo que esta etapa ha tenido sus claros oscuros, ¿no? Y ha tenido que moverse en un contexto político muy conflictivo y muchísimo más que el de la segunda etapa, ¿no? Que del 81 para adelante. Tuvo que moverse en un contexto donde tenía gobiernos regionales en la media luna extremadamente activos, realizando procesos electorales no constitucionales o al menos no amparados por ley, no aprobados formalmente. Tuvo que lidiar con una época de conflictividad política que rebasó lo electoral, ¿no? Que fue básicamente lo que el gobierno llama el intento de golpe cívico-prefectural de septiembre del 2008. Entonces, y al mismo esta Corte Nacional Electoral tuvo tuvo el mérito de haber logrado, por ejemplo, haber desarrollado un referéndum constitucional, unas elecciones generales también en 2009 o a principios del 2010 que dejaron conformes a casi toda la sociedad. ¿Dónde comienza esta etapa de deslegitimación del actual Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo no me atrevería a dar una fecha específica, pero creo que ya las primeras elecciones subnacionales de abril del 2010 ya marcan un momento en el que, bueno, ya eliminado el enemigo exterior del gobierno, eliminado digamos, si tú quieres, el gobierno autonómico, si tú quieres. Entonces la competencia política se hace muchísimo más intensa dentro de la misma élite política del MAS. Entonces esas son las 4 etapas que identifica Salvador Romero. Creo que creo que una última evaluación que podemos hacer al respecto es de que cuáles serían entonces las funciones, los retos que tiene esta Corte Nacional Electoral. Recordemos que tanto en términos de su composición, de sus miembros, la forma en la que cómo se estructura esta Corte Nacional Electoral o este Tribunal Supremo Electoral difiere mucho de los anteriores, de sus 3 anteriores etapas. Y seguramente por los 2 miembros que tienen que ser necesariamente miembros de pueblos originarios, por la presencia de un designado presidencial, que muchas veces es confundido con delegado, que tiene una connotación totalmente diferente, y por la presencia de los otros 3 vocales. Entonces yo creo que tiene 3 tareas urgentes este Tribunal Supremo Electoral. El primero es obviamente relegitimarse, ¿no? Volver a ganar credibilidad frente a la sociedad civil, algo que se ha hecho muy cuestionable en las últimas elecciones subnacionales. Como segundo, profundizar la democracia intercultural, y este es un reto que no tenían las anteriores Cortes Nacionales Electorales. Y por muy difícil que resulte, no dejarse arrastrar por el centralismo que caracteriza este último periodo político de Bolivia, que tiene que ver menos con la voluntad
de sus personajes, sus actores políticos, que con la forma y la cultura política propia de este país, que siempre ha sido centralista. Entonces, creo que eso es lo primero que se puede decir acerca del Tribunal Supremo Electoral. Vidal, vos querías decir algo al respecto, te vi muy inquieto. Bueno, es importante cuando abordamos el tema del Tribunal Supremo, de la Corte Nacional Electoral en otrora, ahora Tribunal Supremo Electoral, remitirnos a lo que fue y a lo que es y a lo que significa la democracia representativa. Es decir, no podemos hablar de una institución como el Tribunal Supremo Electoral o Corte Nacional Electoral que fue antes, si es que no entendemos a cabalidad la democracia representativa. Entonces, si bien fue a partir de el sufragio universal que se instauró en 1952 en ese gobierno, es a partir del 56 donde se da una apertura democrática importante en el país y empieza momentos interesantes en los cuales podemos encontrar épocas de ruptura y épocas en las cuales ha habido una línea de continuidad. Me voy a apoyar y voy a utilizar algo que alguna vez explicó Carlos Cordero, que es un intelectual que ha estudiado mucho sobre sistemas electorales, pero también es importante decir que no necesariamente estamos de acuerdo con todas las ideas que él maneja, ¿no? Entonces, pero sí el marco teórico que él construye es interesante. Él identifica por lo menos unas 3 épocas a lo largo de la historia, que empieza en el 52 ¿Ya? y que él finaliza en el 82, pero avanza, ¿no? Una primera época de esta democracia representativa, entre comillas inclusiva, porque había todavía ciertas restricciones, y que finaliza en la etapa en 1964, ya, del 62 al 64. Luego viene la primera época de ruptura, donde se da el golpe de René Barrientos Ortuño y la democracia representativa se quiebra, o sea, ya no hay, y es a partir del golpe militar. Luego hay una reapertura democrática, el 66, ya, en ese intento de Barrientos de querer de legitimar su gobierno, abre una etapa de elecciones y todo eso. Luego en el 69 vuelve a haber esa etapa de quiebre, esa ruptura, y la encabeza pues otra vez es un momento de inestabilidad y quiebre, ¿no? Estamos ahí con el gobierno de Obando. Una segunda etapa de ruptura la vemos del 69 hasta el 77. Igual, nuevamente gobiernos de característica militar y todo eso. Del 1977 a 1982 es una etapa turbulenta de transición, donde tenemos elecciones y golpes militares. Se da una elección, es bien paradójico, ¿no? La elección de 1978, una elección en 1979 y una elección en 1980. Se dan 3 sucesivas elecciones y las 3 son desconocidas por las Fuerzas Armadas. Y es un momento de transición un poco complicado para el país porque hay una incertidumbre demasiado elevada. Ya cuando venimos a la tercera época, y es una época que sigue perdurando hasta hoy, que se inicia en 1982, la vida democrática de nuestro país actualmente como la conocemos empieza en 1982 y está vigente hasta la actualidad. Entonces todos estas líneas de continuidad y estos quiebres en la historia marcan de alguna manera el código genético de lo que nosotros entendemos como Corte Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, como bien apuntaba Carlos, producto de desaciertos de esta institución, si uno revisa la historia encontrará que en 1989, cuando se da ese terrible, entre comillas, empate entre el MNR, entre el ADN y el MIR, que dan como ganador al tercero de la elección, hacen denotar de que el debut o la labor de la Corte Nacional Electoral fue nefasto, y lo digo porque las irregularidades, por lo menos en esa época, eran
que yo recuerdo eran dos. Una, el recuento de votos, que se supone, de acuerdo a normativa electoral, se lo hace en el recinto o en el lugar de votación. Las ánforas del Beni aparecieron en La Paz. Y las de Potosí, estoy hablando de 1989, las de Potosí del mismo modo, o sea, las ánforas aparecen en el aeropuerto, las actas y todo eso. O sea, de las mesas de Beni se terminó de contar los votos, se recuento en La Paz. O sea, hubo una serie de desaciertos de esa Corte Nacional Electoral que llevaron al MNR, que había obtenido la victoria en 1989, a pedir la anulación de esa elección. Si uno revisa la historia, en 1989 tienes un MNR que gana la elección ese año y que, frustrado por la labor de esa Corte Nacional Electoral, pide la anulación de esa elección. Y está en los diarios, tú lo puedes revisar, lo pueden ver, solo que es algo que no se menciona mucho, ¿no? Toda esa serie de situaciones en las cuales había una manipulación de parte de los que conducían, de parte de aquellos que estaban encargados de llevar a cabo un proceso electoral por el cual ellos tenían la misión de convertir los votos en escaños, y estos escaños se tenían que convertir en representación política, estaba sumamente cuestionado. Y es ahí donde se construye una nueva institucionalidad, el modelo Cajías. Muchos enarbolan eso, ¿no? Porque de alguna manera ha logrado subsanar los errores del pasado. ¿Cuál ha sido el error de esa Corte de 1989? El error, y eso no lo dicen muchos, ¿no? El ADN de los 7 miembros, que tenía esa Corte, el MNR tenía 3 como cuota de poder. El ADN tenía 2 y el MIR tenía 2. O sea, no dicen muchos o se olvidan que esa Corte estaba cuoteada, tanto por el MNR, por el ADN y por el MIR. Ahora, a partir del 89, 90, 91, se abre una época de institucionalización de este ente, de este órgano encargado de llevar a cabo elecciones, con el fin de poder evitar lo que había sido el bochorno del 89. Ahora, a partir del 91 se dan pues varias elecciones generales. No olvides la elección de 1993, la elección de 1997, elecciones generales, la elección del 2002, en las cuales no hubo ningún cuestionamiento al resultado electoral. Y lo mismo sucede el año 2005. Pero estamos hablando de una época en la cual esta Corte Nacional administraba una democracia representativa, ya que a partir del 2004 la apertura democrática ya no tiene simplemente esa etiqueta de representativa, sino se va ampliando, profundizando y acentuando. Hablábamos ya no de una democracia representativa como tal, sino hablábamos de una democracia intercultural, hablábamos de una democracia directa y hablábamos de una democracia participativa. Entonces, esta complejidad y este nuevo escenario de tipos de democracia hacen pues que este ente electoral tenga el reto de poder administrar nuevas lógicas de delegación del poder que hasta antes no eran pues conocidas o no se las utilizaba acá. Entonces, a partir de esta modificación de la Constitución Política del Estado que se da en el 2004 y que luego se ratifica con la Constitución del 2009, que esta Corte, que la otrora Corte Nacional Electoral, no tenía los desafíos que en este momento tiene, y apuntaba Carlos con los desafíos que tiene el actual Tribunal Supremo Electoral. Bien, estamos ya sobre la hora. Quiero agradecer al observatoriobolivia.org. Entren www.observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos por YouTube. Vamos a irnos a las conclusiones y voy a ser claro en la pregunta, ¿ya? Has tocado aspectos muy importantes, Carlos, ¿no? De la instrumentalización del órgano electoral a través de la historia, ¿no? Voy a la pregunta. El Tribunal Supremo Electoral, antes la Corte Electoral, en síntesis, el órgano electoral, ha sido instrumentalizada por el partido de gobierno siempre. Bueno, te estoy diciendo que la mayor parte de su existencia, de su existencia histórica, sí.
Y para que veas que eso no es algo de lo que solamente se puede acusar digamos, a la nueva ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura política de Bolivia, tiene mucho que ver con la cultura política de sus políticos, pero sí, esto no es algo que digamos, pueda decirse que es demasiado reciente. En primer lugar, creo que habría que hacer una evaluación previa para decir si esta última Corte Nacional Electoral que hemos tenido, la de 2009 hasta 2015, era una Corte Nacional Electoral instrumentalizada. Y si lo fue al nivel, digamos, del MNR de 1956 para adelante. Porque, bueno, esa era realmente una Corte Nacional realmente instrumentalizada. Ahora, la anécdota que nos cuenta Vidal respecto a que corresponde a la segunda etapa de la Corte Nacional Electoral, era pues una Corte Nacional Electoral cuoteada, que tenía control directo de los partidos por su composición de miembros. Y bueno, supongo que el único momento de luz que realmente podemos ver en esta Corte Nacional Electoral es la que irónicamente corresponde a uno de los periodos más oscuros de la historia política de Bolivia, que es la neoliberal, porque sin embargo sí tuvo un momento de brillo entre 1991 y 2006. Claro, ya con un progresivo desgaste a partir de 1999, ¿no? Porque la Corte Nacional Electoral entra en crisis junto con todo el sistema político del país y junto con todo su sistema de partidos. Creo que es importante, sí, entonces podemos decir que sí, la Corte Nacional Electoral ha sido instrumentalizada durante casi toda su historia, con pequeños momentos de que no haya sido así, pero creo que también es necesario aclarar de que esto no es ninguna sorpresa en ninguna parte del mundo, particularmente en Latinoamérica. Creo que tiene mucho que ver, como te digo, con la naturaleza de la política en este país, con todo lo que se juega en la política en este país y todo lo que se juega en la política en Latinoamérica. Aquí no se están discutiendo solamente, ¿qué te puedo decir?, puestos de poder. A veces se definen proyectos de país en estas elecciones. Entonces obviamente los sectores entran a pelear con todo, ¿no? Porque se están jugando hasta, casi simbólicamente, la vida. Sin embargo, esto sí afecta en la calidad de la democracia boliviana, a tal punto de que hace algún tiempo, uno de los primeros programas que hemos tenido acá, nosotros hablamos acerca de un informe británico, de una revista británica, creo que de Economist, que calificaba a Bolivia como una democracia híbrida, como un régimen político híbrido, es decir, no una democracia consolidada, no una democracia exitosa, ni siquiera una democracia fallida. Ahora, no es obviamente el caso de Bolivia, ¿no? Yo creo que se exagera un poco al calificar a Bolivia así, porque en Bolivia tenemos garantizados derechos políticos y derechos civiles, y creo que el principal problema de esa Corte Nacional Electoral, al cual se han enfrentado también todas las demás anteriores, algunas más exitosas que otras, es el tema de la competencia política. Yo creo que ahí reside el kit de la cuestión, ¿no? Esta Corte Nacional Electoral tiene la obligación de asegurar de que las elecciones sean competitivas. Esto no se trata solamente de un indicador occidental de la democracia liberal. Esto es algo que cumple cualquier arreglo entre personas que deciden jugar en el mismo tipo de condiciones. Carlitos. Pero me extendí desde el celular. Sí, Vidal, después de los... yo hubiese preferido seguir escuchando a Carlos, es muy interesante lo que acaba de mencionar. Simplemente decir o resumir todo en lo siguiente, ¿no? El cuestionamiento que ha recibido el último Tribunal Supremo Electoral, que ha durado del 2009 al 2014, tiene que servir para poder mejorar el rendimiento de esta actual actual Tribunal Supremo Electoral. Tenemos una nueva composición, son nuevos actores, tenemos al ingeniero Costas, a José Luis Exeni. ¿Pero está instrumentalizado por el partido de gobierno? No está instrumentalizado por el partido de gobierno. No. A ver, y te digo lo siguiente, porque o sea, el más cuestionado de todos el más cuestionado de toda la terna de los miembros del Tribunal Supremo Electoral era José Luis Exeni. Paradójicamente, que ha salido con más votación. Entonces, es muy medio complicado, ¿no? Decir que está instrumentalizado y todo eso. Entonces, creo que el reto de ese nuevo Tribunal Supremo Electoral está en mejorar las falencias y los cuestionamientos que ha tenido el anterior Tribunal Supremo Electoral.
Y esto solo se logra a partir de la modificación de la ley electoral, porque evidentemente el error y el mayor cuestionamiento ha sido la anulación de 200 candidatos para las elecciones en Beni, y eso creo que ha sido el mayor escándalo y ha pesado bastante. Fue el último periodo, o sea, esas últimas elecciones Bueno, simplemente agradecerles, Vidal, Carlos, gracias amigos, amigas por acompañarnos. Yo creo que sí. Ha quedado muy corto otra vez. Yo creo que en algún sentido está instrumentado. A lo largo de la historia se ha visto que este órgano siempre ha sido instrumentalizado. Es que parte de una postura subjetiva. Déjame hablar, terminar por favor. Parte de una postura subjetiva. Déjame terminar, Vidal, por favor. Siempre ha estado instrumentadas a lo largo de la historia por el partido de gobierno y aquí no hay ninguna excepción. Siempre hay un grado simplemente de gracias. Déjame hablar, por favor. Oye, sea más democrático, yo estoy dejando hablar, por favor, déjenme hablar. Por favor, me estoy despidiendo, compañero. ¿Ya? Agradecerles, amigos, amigas, estaremos hasta el próximo domingo con más ciclos. Gracias por acompañarnos.